cierto, ¿verdad? Que siempre es muy importante que definamos nuestros términos de las palabras que usamos, ¿cierto? Porque puede suceder que estemos usando la misma palabra que usa alguien más, en donde pareciera que estamos comprometidos con la misma misión, y es por eso que tenemos un lenguaje con el que estamos familiarizados, aún hacer actividades que se ven similares del uno con el otro, pero en base a que no hemos definido nuestros términos, al final darnos cuenta que la misión es muy distinta a la una de la otra. Y terminamos hablando el mismo lenguaje, haciendo las mismas cosas, pero en direcciones y rumbos totalmente distintos que nunca nos imaginamos que iba a suceder así, que a veces hasta nos toman por sorpresa porque nos dejamos guiar por los indicadores incorrectos, en donde pensamos que la persona que hablaba el mismo lenguaje que yo, la persona que hacía las mismas cosas que yo, iba a llegar al mismo lugar que yo, cuando la realidad no fue así. Y el problema fue precisamente ese, que no nos detuvimos a definir nuestros términos, y entonces por eso así fueron las consecuencias. Es común que cuando alguien se dice ser un cristiano, por ejemplo, use palabras como evangelio, gracia, perdón, salvación, pecado, Cristo, sana doctrina, gloria de Dios, etcétera. Podemos hacer una lista muy grande, ¿cierto?, de palabras. Pero lamentablemente, cuando nos detenemos a indagar para definir nuestros términos, encontramos que muchas de las veces esas definiciones se desvían de la verdad. Y como consecuencia, esas desviaciones van a comenzar a influenciar la vida de una persona, desviándola también de la verdad. Y como resultado tendremos a personas que piensan que porque usan un lenguaje bíblico cuando en su supuesto caminar con Dios, porque hacen las cosas que se ven bíblicas y religiosas en su caminar con Dios, sin importar que sus vidas revelen un ensimismamiento tal vez, o vanagloria propia, o orgullo de querer resaltar y no necesariamente de glorificar a Dios con nuestras vidas. Ese es el problema de cuando no hemos definido nuestros términos. Iglesia, el pasaje que veremos hoy habla un poco de este sentir, de esta idea, de lo que sucede cuando no entiendo a Jesús. Cuando parece que estoy haciendo lo que Jesús hace, pero con una motivación incorrecta, debido a que mi definición de Jesús y de su obra está desviada. Y como consecuencia, mi obrar será desviado de la misma forma. Cuando no entiendo la supremacía de Jesús, cuando no entiendo su misión, pero me asocio con las cosas que Él hace y enseña, entonces voy a querer ser exaltado y no estaré buscando que sea Dios el que crezca y el que sea exaltado. Usaré palabras como gracia, fe, salvación, evangelio, etcétera, pero no tendrán ningún efecto positivo en mi vida y ninguna contribución al reino de Dios. El texto de hoy nos ayudará, o tengo la esperanza que nos ayude a corregir un poquito esa idea y entender lo que dice el título de mi sermón, que Cristo es supremo, su obra es eterna, Él debe crecer y yo disminuir. Cristo es supremo, su obra es eterna, Él debe crecer y yo tengo que disminuir. Mi mensaje, iglesia, esta mañana tiene 3 énfasis. Estos tienen que ver con lo que pasa cuando entiendo o no a la persona
y obra de Jesús. El primero de ellos lo vamos a encontrar en versículos 22 al 26, perdón. Así que si tienes tu Biblia, acompáñame nuevamente a leer esos pasajes. Juan capítulo 3, 22 al 26 dice esto: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos, y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido a la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo, al hombre de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Iglesia, un ataque típico de Satanás es convencernos de criticar a los que de manera fiel están haciendo la obra de Dios. Vemos que las personas ya no se acercan a nosotros tal vez como antes lo hacían, ya no nos piden tanto consejo como antes nos lo pedían, ya no dependen tanto de nosotros en su caminar espiritual como en algún momento tal vez así lo demostraron. Y en vez de alegrarse, porque Dios tal vez esté usando a alguien más para continuar ese proceso de discipulado, para glorificar a Dios en sus vidas, nos entra la envidia, nos entran los celos, la hostilidad hacia los demás, ¿cierto? Me imagino que tendrás algunos ejemplos, no me gustaría darte ninguno. La envidia y la división son problemas muy grandes en la iglesia. Antes la gente me seguía en tal o cual iglesia, pero ahora ya no tanto. Y en vez de enfocarme en la obra que Dios está haciendo en la iglesia de la cual soy parte, me opongo en vez de unirme a la labor y gozarme por cómo Dios obra a través de la vida del cuerpo entero. En vez de unirme a los esfuerzos y poner mi granito de arena, me ensimismo y juzgo. Y muchas de las veces lo hago muy a la ligera. Iglesia, este es el primer énfasis que vemos en el texto y que te tienes que llevar a casa. Cuando no entiendo a la persona y obra de Cristo, me opongo a su ministerio. Me opongo a Cristo mismo. Eso le pasó a los discípulos de Juan el Bautista, de quien Cristo dijo que era el más grande de los profetas. ¿Te imaginas? Los discípulos del más grande de los profetas quejándose de que los discípulos de Jesús bautizaban, hacían las mismas cosas que ellos estaban haciendo. Y eso sigue pasando, iglesia, en los que decimos ser muchas de las veces discípulos de Jesús. Vemos en el texto eso. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. De forma que sí, Juan inició bautizando, el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Pero Jesucristo continuó con su ministerio, porque las palabras de Juan no eran necesariamente las palabras de Juan, era una comisión que él tenía. Su función de Juan era la de preparar el camino, las sendas del Mesías, pero para que el Mesías siguiera haciendo lo mismo. No como que para cambiar el tono de la canción, es la misma canción. Jesús simplemente se añadió a la banda para cantar el mismo mensaje, para proclamar el mismo mensaje, arrepentimiento y fe en su nombre.
Arrepentimiento fue en el nombre, en eso los bautizaba Juan a ellos, en el arrepentimiento para el perdón de pecados. Y después, cómo Juan reveló que también estaba pidiendo fe en el nombre de alguien cuando dijo, ahí el Cordero de Dios. Es a ese al que hay que seguir. Juan fue muy claro y muy explícito en definir sus términos. Él no era de esos predicadores baratos que traían confusión y que le daban doble significado a las palabras. No. Definía muy bien sus términos porque él quería que causara un impacto en los corazones de su audiencia. El impacto esperado a la luz de la proclamación de la verdad. Y si te das cuenta, aquí el problema es grande porque Juan ya había sido muy claro y específico en cuanto se refería a la persona de Cristo. Él ya había sido muy claro que Cristo era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que era en el que tenían que poner sus ojos. Sin embargo, seguía teniendo seguidores, seguía teniendo personas que lo tenían en un muy alto estima, y no que fuera malo eso. Lo malo es que cuando no entendemos bien los términos, cuando no hemos entendido la misión, cuando no hemos entendido y definido la verdad correctamente, entonces vamos a caminar confusos, como se ve aquí en el texto. ¿Se dan cuenta? En el versículo 26 inicia esto: y vinieron a Juan, después de haber tenido una discusión que seguramente disparó por ahí. Nos dice que un judío, seguramente algún judío que no necesariamente era un seguidor de Jesús, sino que venía a molestar. Así como en algún momento también vemos que le preguntaron a los discípulos de Jesús, a sus discípulos, Jesús estaba recogiendo espigas con sus discípulos y le preguntaron que por qué sus discípulos no ayunaban como los discípulos de Juan, ¿no? O sea, seguramente fue una provocación en la que ellos cayeron y seguramente en medio de esa provocación también se sintieron minimizados en su ministerio. ¿Por qué? Porque ya no estaban bautizando como antes lo hacían. Tal vez antes recibían a 200 personas al día y de repente empezaron a recibir solo 50. Y las otras 150 las empezó a bautizar ni siquiera Jesús, dice ahí que sus discípulos. Entonces, ¿te das cuenta? El problema de cuando no entendemos que estamos en la misma misión, porque no hemos definido bien nuestros términos, lejos de unirnos y gozarnos de que alguien más se haya añadido a la misión, puede provocar que nos convirtamos en quejumbrosos de la misión. Y si te das cuenta, aquí todavía ellos no entendían a la persona y obra de Cristo, tanto que así es como se acercan a su maestro, a Juan. Les dice, ellos vienen y le dicen: Juan, Rabí, mira. ¿Te das cuenta la palabra que usa Rabí? Ya habíamos visto eso en capítulos pasados, de que esa es la misma palabra que se está usando para hacer alusión a la persona de Cristo. Nicodemo, así es como se le acercó a Cristo. Entonces, básicamente la atención aquí era de autoridad. Era de: ¿a quién me sujeto? ¿A ti o a este que está bautizando del otro lado del Jordán? Ese era el dilema en esta cuestión. ¿A quién me sujeto? A lo que Juan no duda en lo absoluto a poner la aclaración. Eso lo vamos a ver en la siguiente sección. Al texto mismo, al contexto, que dice que había mucha agua, ¿cierto? Y que por eso bautizaban allí. La idea de mucha agua, ¿qué te deja ver? Que se necesitaba mucha agua para ser bautizado. No nada más como, ¿cómo se llama? Aspersión. No es nada más así. Muchas congregaciones que se dicen evangélicas bautizan a las personas con aspersión. Pero ese no es el modelo, porque si no se necesita mucha agua, ¿como para qué voy a una región donde necesite yo que bautizar con mucha agua? Tiene que ser por sumersión. Ahí podemos también empezar a corregir doctrinas, y aún en textos que no están hablando necesariamente de los detalles del bautismo, podemos ver esos detalles de que se necesitaba mucha agua para que alguien fuera bautizado. De forma que podemos estar con una conciencia tranquila de saber que cuando bautizamos a alguien en esta iglesia, lo estamos haciendo de la forma correcta. Sumersión. Pero bueno, la idea otra vez, la idea aquí es esta, que el no entender a la persona y obra de Cristo nos va a llevar a oponernos a Cristo.
Y eso no era nuevo ni para los tiempos de los discípulos de Juan el Bautista, ni lo sigue siendo para nuestros días. Tampoco lo era para el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 13 leemos esto. Pablo le dice a los corintios: os ruego, hermanos, por el amor de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Te das cuenta? Sigue siendo la misma idea. Podemos usar los mismos términos. Seguramente en la congregación de Corintios todos estaban en el mismo sentir en cuanto al lenguaje que usaban. El problema es las desviaciones de no tener los mismos, no haber definido sus términos y estar en la misma página con respecto a lo que significa cuando yo digo la gracia, lo que significa cuando yo digo el perdón, lo que significa cuando yo digo el discipulado, lo que significa cuando yo digo que tenemos que vivir el evangelio. ¿Qué significa que tenemos que vivir el evangelio? ¿Repetir la palabra muchas veces? ¿Predicarlo nada más? Son muchas las implicaciones de la realidad, de la verdad. Y es que ese es el problema. Si no entendemos que no nada más se trata de tener correcta toda mi doctrina y pulir todos los errores teológicos, nuestro cristianismo no sirve. Es basura. ¿Te das cuenta? Los discípulos de Juan estaban haciendo lo mismo que los discípulos de Jesús. Pero ¿quiénes eran los que se estaban quejando? Los de Juan. Pero uno pensaría, pues están haciendo lo mismo, pareciera que son uno, pero no había unidad. ¿Por qué? Porque no había un correcto entendimiento de la verdad. Y, por supuesto, no había una correcta aplicación de la verdad, por eso la queja. Cuando yo aplico correctamente la verdad, mi conducta cambia, mi carácter es transformado. Y entonces se ve la unidad, el amor de lo que habla Pablo en este pasaje de Corintios. Amén. Vamos a continuar la lectura, versículos 27 al 30, iglesia. Dice: respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Otras versiones de la Biblia dicen: y que yo mengüe. La idea es la misma. A todos nos encanta, ¿cierto? Sobre todo, aunque no pasa muchas veces en la Ciudad de México, es más cuando vamos a provincia, pero ha llegado a pasar últimamente, ahorita que ha habido escasez de tráfico y todo eso, que se ve un poco más despejado y claro los cielos, ¿cierto? Y pasa también que podemos apreciar mejor las estrellas y la luna misma, ¿cierto? Y cómo es que vemos esa luna y podemos pasarnos horas simplemente contemplando su brillo, su hermosura, y sobre todo cuando vemos luna llena, ¿cierto? Es más bonito, ¿no? Y bueno, qué padre sería si tienes un de esos telescopios poderosos, poderla ver con una cercanía más clara, ¿cierto? Pero bueno, sin importar que lo tienes o no, es visible, es hermosa y deslumbra, ¿cierto? Radia una cierta luz. La pregunta es esta, en realidad, y todos hemos pasado por el curso donde nos enseñaron que la luna no tiene su propia luz, ¿cierto? La luna pareciera que tiene su luz, pero en realidad es el reflejo de la luz que el sol le da. En otras palabras, que la luna, para verse como un agente con luz, depende de la luz del sol mismo, de forma que es en realidad el sol el que tiene la luz. Lo que hace la luna en las noches es recordarnos que el sol no se ha caído, ¿cierto? Que el sol sigue ahí en su posición original y que cuando pasen las horas que tienen que pasar para que venga el amanecer, ahí va a estar el sol. Entonces, no nada más la luna nos refleja la hermosura de lo que sabemos que refleja el sol, cuando lo podemos ver, sino que nos recuerda que el sol está ahí, que el sol es el más importante,
que el sol es el que radia en verdad y que la luna nada más es la consecuencia de esa radiación, ¿cierto? Bueno, pues Juan el Bautista, iglesia, tenía muy en claro eso en cuanto a su ministerio. Él entendía que si Dios lo estaba usando para atraer a las personas a Dios, no era porque había un brillo en él. Reconocía que si había algún éxito en su ministerio, era porque Dios se lo había dado. Pero también reconoció que su ministerio no tenía un fin en sí mismo, en el ministerio mismo, sino en la persona a la que él había venido a preparar su camino, que en este caso es Jesús. El fin último del ministerio de Juan era Jesús. Ese debe ser el fin último de cualquier ministerio en esta tierra que diga que está basado en la palabra de Dios. El problema que tenían los seguidores de Juan sigue siendo el problema que tenemos en nuestros días. De muchos que profesan seguir a Jesús en nuestros días, donde encontramos gozo en lo que hacemos para Dios más que en Dios mismo. ¿Te ha pasado? Que tu gozo lo obtienes más de lo que haces para servir a Dios y no necesariamente de Dios mismo. ¿Lo has visto en alguien más? Donde te das cuenta que en el momento en que le dice a la persona, ya no puedes servir aquí, vas a tener que servir menos, o te voy a cambiar de ministerio, y entonces la persona se apaga. Y uno dice, pero ¿por qué se apaga? ¿Qué no se supone que todo lo estamos haciendo para la gloria de Dios? Es que el problema es precisamente ese, que cuando encontramos nuestro gozo en lo que hacemos y no en Dios mismo, no importa si me ponen a predicar todos los domingos aquí, o si soy de los que simplemente viene a acomodar sillas, se me va a ir el gozo. ¿Por qué? Porque estamos encontrando nuestra identidad en eso que hacemos y no en Dios. Y como consecuencia vamos a perder el enfoque del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces caemos en el error de pensar que hay resplandor en nosotros, cuando en realidad el resplandor le pertenece a Dios. Y nosotros simplemente somos un reflejo de ese resplandor cuando vivimos sometidos a Él. Somos como esa luna, ¿cierto? Que recibe los rayos del sol, de forma que Dios crece y yo disminuyo. Cuando entiendo, este es el segundo énfasis de mi sermón, iglesia, cuando entiendo a la persona y obra de Cristo, Él crece y yo disminuyo. Eso se llama cristianismo, iglesia. Si quisieras definir de una manera rimbombante cristianismo, es esto. Él crece y yo disminuyo. Qué difícil de entender eso. Que nuestra naturaleza es enorgullecernos, exaltarnos nosotros y usar a Dios para que eso suceda. Versículo 27, respondió Juan y les dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. La verdad es que Juan era muy duro, pero a veces era muy blando, y aquí yo creo que está siendo muy blando con sus discípulos. Yo ya los hubiera, no sé, echaba patadas. Ya les dijo que él no era el Mesías. Ya algunos ya habían empezado a seguir al Mesías, ¿cierto? Vemos a Andrés. Pero ellos seguían ahí. Entonces les recuerda un principio básico de lo que significa ser una criatura en las manos de Dios. Y que está siendo el instrumento que Dios quiere usar para cumplir sus propósitos. Un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Punto. En otras palabras, si Juan estaba siendo exitoso otra vez, si ellos veían algún brillo en Juan, es porque era el reflejo del resplandor de Dios. Si veían alguna piedad en aquel que vestía muy raro y que comía cosas raras también, era porque Dios estaba detrás. Eso también lo entendía muy bien Pablo. En 1 Corintios 4, 6 al 7 dice esto: hermanos, lo he
aplicado en sentido figurado, a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Si hay una piedad en ti, si hay alguna bondad, si hay alguna verdad en ti que nos permita ver la verdad de Cristo, es porque Dios te lo dio. No hay nada de qué jactarse, no hay por qué estarse peleando de que allá están bautizando más o caer en la tentación siquiera. Ese es un pensamiento carnal, mundano, vano. Es no reconocer que si alguien está haciendo algo más que nosotros, es porque Dios se lo dio y esa persona es todavía más deudor de la gracia de lo que yo soy. Y más le vale estarlo haciendo con una motivación correcta, porque Dios nos va a llamar a cuentas. Iglesia, tenemos que crecer en humildad. La vida cristiana es una vida de humildad. No podemos estar buscando ser el centro de atención. Somos la luna, no somos el sol. Dios es el sol. No podemos jactarnos de nada. Juan 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. O sea, como diciéndoles, más claro, lo necesitan, ya no hay otras palabras más claras. Es así como es. Yo no soy. No se enfoquen en mí. No se enfoquen en ustedes mismos. Enfóquense en el Mesías. Juan quiere dejar en claro a los que le seguían que si veían algún éxito en su ministerio, era debido a que estaba haciendo bien su trabajo. Estaba siendo fiel a su trabajo. ¿En qué? En señalar a Jesús como aquel al cual las personas tenían que seguir. Eso es lo que hacemos como discípulos genuinos de Jesús. Todo el tiempo estamos viendo formas, enviando el mensaje con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Ve a Jesús, no me veas a mí. Ve a Jesús, no me veas a mí. Pon tus ojos en Cristo, no los pongas en mí. Amén. 29 dice esto: el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. ¿Por qué? ¿Por qué estaba siendo el gozo de Juan completado? No, pues por dos razones. Por un lado, él se estaba poniendo en la ilustración que él usa como el amigo del novio. Ridículo sería, ¿verdad? Aquí creo que no sucede mucho en las bodas, pero en Estados Unidos sí manejan mucho eso de la dama de honor y sus damas de compañía. Y también el novio tiene su the best man, que le llaman, y también como que sus otros de compañía, ¿cierto? Y el amigo del novio normalmente es su mejor amigo. O sea, ¿te imaginas? Tienes ahí a tu mejor amigo contigo acompañándote en el proceso de que vas a contraer las nupcias, y te lo imaginas con una cara de amargado, de molestia, de quejumbre porque te vas a casar. No, es tu mejor amigo, y si lo escogiste como tu mejor amigo es porque él está ahí para celebrar contigo, y es porque él se va a regocijar cuando tomes a la novia, cuando se contraigas las nupcias. Es la misma idea. Dice Juan, por favor no me pidan que me pongan en la misma sintonía con ustedes, porque eso no va a suceder. Mi función es la de ser el mejor amigo, y mi gozo se ha completado en que estoy cumpliendo mi función, pero también mi gozo es un doble gozo, porque yo soy la novia al mismo tiempo. Todos los discípulos de Jesús son la novia en esa ilustración. Son la novia que estaba expectante por la llegada del novio. Amén. Así es que es por eso el ánimo, el gozo. ¿Por qué? Porque ya había llegado el novio, el que venía a rescatar. Ya lo tenía ahí en sus narices. Tenía sentido tener gozo. Que el rescate que Dios había prometido desde tiempos antiguos se estaba manifestando en una persona. Amén. Versículo 30, es necesario que Él crezca
y yo disminuya. Esta es una frase que a veces hasta vemos en playeras, ¿cierto? Que Él crezca y yo disminuya. Es muy fácil usarla, fácil de recordar, pero qué difícil de aplicar a nuestras vidas. Que Él crezca y que yo disminuya. ¿Por qué? Porque la tentación siempre es esa, a yo crecer, a yo verme más, a yo encontrar mi identidad en el reconocimiento, en la atención de las luces. Esa es la tentación del hombre. Cuando evaluamos, iglesia, el ministerio en base a lo que nos gusta hacer o no, hemos perdido nuestro propósito. Cuando esto sucede, nuestro corazón revela que lo que estamos buscando es exaltarnos nosotros, crecer nosotros, llevarnos la gloria, atrayendo la atención hacia nosotros, en vez de ser un instrumento para que Cristo sea la atención y quien se lleve la gloria. Así que la próxima vez que seas tentado a quejarte, te voy a dar un tip. Hazte esta pregunta. ¿Me estoy quejando porque la gloria de Jesús está disminuyendo o porque se trata de mí? Me estoy quejando porque Cristo está siendo menguado y aquí el hombre o la organización o la iglesia está creciendo, o porque se trata de mí, de mis preferencias, de mis deseos, de mis principios, de mis tradiciones. Creo que es una buena pregunta que nos va a ayudar a poder medir si en verdad creo esa frase de que yo quiero que Cristo crezca y yo disminuya. Como tabulador, úsala. Cristo y su gloria crecerán en la medida que las cosas que quiero, las cosas que deseo y mis preferencias disminuyan. Y quiero aclarar esto. Tú te puedes estar preguntando, ay, sí, te conviene decirlo, predicador, porque eso te trae menos problemas en la iglesia. Bueno, por un lado, ¿queremos una iglesia con muchos problemas? No. ¿Queremos una iglesia con siervos? Claro. Un siervo es el que sirve, el que se somete, el que se une a la misión. Pero no nada más aplica en la iglesia. Quiero aclarar otra vez, no seamos religiosos de domingo. Aplica en cada contexto de vida. ¿Cómo eres tú en la escuela, por ejemplo? ¿Eres de los que te gusta resaltar? ¿Eres de los que les gusta tener la plataforma? ¿Eres de los que te gusta llevarte la gloria, llevarte la atención? Que tus comentarios sean los que dominen sobre el tema. ¿Quieres ser siempre el jefe del equipo? ¿O estás dispuesto a dejar pasar a un lado algunas cosas que son tu preferencia para que se cumpla la misión de entregar la tarea, por ejemplo? Lo mismo en el trabajo. ¿Cómo eres con tus colaboradores? ¿Por qué eres conocido? ¿Por alguien que siempre trata de navegar las aguas de tal forma que se enfoca en la misión, sin importar que no siempre tus ideas prevalecen, sin importar que no siempre eres tú el que eres tomado en cuenta? ¿O eres conocido porque no dejas ir ni una y las peleas todas? Y quieres imponer en cada momento. Y te enojas cuando no es así. Y entonces mengua tu participación cuando no eres considerado al nivel que tú creías que debías de haber sido considerado. El problema es ese, iglesia. Cristo crece y yo disminuyo, no nada más aquí en la iglesia, es allá afuera también. Si no, entonces, ¿por qué dice la Biblia que somos luz, que somos sal? Habla en ese contexto. Obviamente empieza en la iglesia, este es tu campo de entrenamiento. Empieza aquí, por favor, porque también eso sucede a veces. Hay gente que es muy amorosa con todos allá afuera y aquí adentro se viene a desquitar con nosotros. No se trata de eso tampoco, ¿eh? Tenemos que ser sanos en doctrina y balanceados en la misma, congruentes. Amén. El ministerio se trata de guiar a las personas a Jesús, no hacia nosotros. Él necesita crecer en nuestros corazones, nosotros necesitamos disminuir en nuestro egocentrismo. Amén. ¿Cómo tu conducta revela que entiendes esto en cada contexto de vida? En tu trabajo, ya lo dije, con tus colegas, en tu familia.
Eres de las esposas o de los esposos donde tú eres el que dices la última palabra y ya nadie más puede decir, opinar nada más diferente o dejarte ver tu error. Tener cuidado, ¿eh? Aquí en México está bien torcido la parte de que el esposo es la cabeza. No es una dictaduría. El esposo es la cabeza, significa que tú vas a ver por lo mejor para tu familia y muchas de las veces lo mejor es que tú no opines. Muchas veces lo mejor es que tu idea no es la mejor. Muchas veces lo mejor es que consideres el interés de otros antes que el tuyo. Eso significa que tú eres la cabeza. Que tú vas a recibir los golpes y vas a cuidar a tu familia. Hay que tener mucho cuidado con la doctrina. Por eso otra vez podemos hablar de que el esposo es la cabeza, pero ahora vamos a definir nuestros términos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo aplica en mi vida? ¿Cómo eso beneficia a los demás? No, ¿cómo me beneficia a mí que soy el esposo? ¿Eres de los que quieres resaltar y verte bien? ¿Cómo eso le está ayudando a tus conocidos a ver a Cristo en ti? Tal vez no se saben el versículo, pero te han visto a ti. Y eso les ayuda a meter la piedra en el zapato y entonces indagar en esa Biblia que te ven leer, tal vez. O presentarse a un servicio de ese Dios que tú dices que vas a escuchar su palabra cada domingo. O más bien tu sentido es de querer crecer. Y eso les está estorbando a poder tener un destello de Cristo que refleje en tu persona a Cristo mismo. Porque estás encarnando a Cristo en tu vivir. Amén. Versículo 31 al 36, iglesia. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla cosas de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Tal vez me atrevería a decir esto, que definir a la persona y obra de Cristo es la cosa más importante que tengas que hacer en esta vida. La más importante. Y no solo definir, sino asegurarte de que estás en lo cierto. Asegurarte de que tu definición sobre Cristo y su obra es la verdadera. Y como consecuencia, obrar en respuesta a esas convicciones que dices tener. Iglesia, este es el último énfasis de esta sección que acabamos de leer. Cuando entiendo a la persona y obra de Cristo, creo en Él para vida eterna. En el versículo 31, iglesia, vemos un aspecto de la supremacía de Cristo. Dice Juan, el que procede de arriba está por encima de todos. Como diciendo Juan, no me pongas a contender con el Cristo. No me pongas a ir a reclamarle como cuando alguien tiene la tiendita y le ponen otra tiendita del otro lado de la cuadra y va y le reclama al de la tiendita que abrió. No, por favor. No me pidas a reclamarle a Walmart. Es lo que está diciendo Juan. El que procede de arriba es por encima de todo. Su supremacía es el problema. Del por qué muchas veces no entendemos su obra, no entendemos lo supremo que Él es. Por eso muchas veces no nos sometemos a Cristo, porque no hemos entendido muy bien el tipo de persona que es, su verdadera identidad. El problema de no entender, iglesia, los orígenes de Jesús son la causa de mi falta de sumisión.
Una semana tuve la oportunidad de compartir el Evangelio y este jovencillo escuchó todo y al final me dice, bueno, ¿y qué? Y yo, sí, espera, ya me va a golpear, ¿no? Así, bueno, ¿y qué? ¿Y si al final decido no seguir a del que ya me estás hablando, que es digno de que me someta? Si al final no lo quiero hacer, ¿qué? Y si quiero recibir las consecuencias de eso, ¿qué? Y dije, wow, bueno, pues qué bueno que tengas tus convicciones tan fuertes hacia esa dirección. Nada más una cosa, no te sorprenda el día que te encuentres con que lo que tú pensabas que era la verdad, no es la verdad. No, pues sí, ¿qué importa si me sorprendo? Por eso, no importa nada. Es que ese es el punto. O sea, si no entiendes la persona de Cristo, si no entiendes que Él es un gozo absoluto, que de Él derraman todas las bendiciones, que de Él provienen todas las cosas, que de Él se deriva toda la bondad de las cosas que tú disfrutas en esta tierra, porque Él hablaba de que Él disfrutaba comer, que Él disfrutaba, no me acuerdo qué otros ejemplos me dio, a dibujar. Pues qué padre, lo que Él no sabe que eso va a ser removido. Y que esas cosas deberían apuntarlo a un mejor disfrute, porque al mismo tiempo él solito se sinceraba y me decía, pero bueno, esas cosas al final me aburren también. No, es que ese es el punto. Todo es vano. Sin Cristo todo es vano. Imagínate ahora si te pongo en perspectiva a alguien de quien nunca te vas a aburrir. Por eso es que tiene sentido que quieras estar en el cielo con Él. Porque también esa era su queja. ¿Y qué sentido? Qué aburrido. Está en el cielo. Es que ese es el punto, cuando no entiendes a la persona de Cristo, su supremacía, sus orígenes, lo que emana de Él, su gloria, toda su bondad, todo el gozo que Él representa y que es un gozo infinito que nunca se acaba. Entonces tiene sentido, claro, yo debería querer estar buscando, estar ante su presencia y rendirme en sumisión a sus pies. Pero el que procede de la tierra habla cosas de la tierra, el que procede del cielo habla cosas del cielo. Y la idea es la misma. Los discípulos de Juan no estaban entendiendo que tenían que poner sus ojos en ese que era la fuente de vida eterna y no en un hombre que estaba hablando las cosas de Dios. Versículo 32, lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Este otro aspecto de entender correctamente la obra y la persona de Cristo es entender su testimonio. Y decía, Jesús no estaba jugando al teléfono descompuesto. ¿Alguna vez has jugado al teléfono descompuesto? Me imagino, de chico. Digo, ahorita ya lo hacen con los iPads o no sé cómo lo hagan. Pero antes te ponías en fila y tenías que estar comunicando un mensaje y el mensaje de lo que dijo la persona que inició el mensaje lo tenía que gritar la persona que estaba al final del mensaje, y lo gracioso del juego era que normalmente siempre había una variación en el mensaje, ¿no? Y ya hacía reír a todos porque el mensaje original era este. Bueno, pues Cristo no jugó teléfono descompuesto. Él no viene con un mensaje de segunda mano con el peligro de que el mensaje haya sido torcido en el camino. Cristo era la deidad encarnada, la deidad que estaba en los tronos en toda su gloria y se hizo carne. Y traía el mensaje de primera mano de las cosas que Él había testificado. ¿Por qué? Porque Él estaba en la presencia de la gloria de Dios. Así inicia Juan. En el principio estaba Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Si esa palabra no te resuena tan importante como para que entonces tú quieras indagar en la superioridad, en la supremacía de esa persona, entonces todo lo demás que diga Juan no tiene sentido, ni tanta relevancia. Por eso es que nos da una introducción correcta, con términos correctos, para definir a Jesús, para que podamos ver en Él no solamente su supremacía, sino su testimonio. ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene Él? Él sí nos puede hablar de las cosas de vida eterna porque Él es eterno. Él sí nos puede hablar de las cosas celestiales porque su morada está en los cielos. Aquí nada más vino de vacaciones. Unas vacaciones, por cierto, que no le deseo a nadie. Que vino a morir por los pecadores.
Porque aquel a quien Dios, versículo 34, porque aquel a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios, Él da el Espíritu sin medida. Aquí quiero corregir algo que dije mal la semana pasada. Hice alusión a que Cristo daba el Espíritu. El texto no está diciendo eso. Dice que Dios da el Espíritu. Aunque Cristo es Dios. O sea, aquí también puedo jugar con mi teología y defenderme un poquito, pero no se trata de eso, se trata de decir lo que el texto dice. La semana pasada hice alusión a que Cristo era el que daba el Espíritu, pero aquí está haciendo alusión a que Dios dio al Espíritu al Hijo, dio el Espíritu al Hijo, ¿pero qué? Sin medida, sin restricciones, El Espíritu siempre era el que movía a los profetas. Fue el que movió a Moisés, fue el que estaba moviendo a Juan a la proclamación de la palabra de Dios. Pero de ellos nunca se dice que les fue dado sin medida. Solamente se dice de una persona, y ese es Cristo. Y eso también nos debería de dar esa confianza de saber que su testimonio es verdadero y es guiado por la verdad, es guiado por el poder que viene de lo alto, y este Dios se lo dio sin medida. En otras palabras, acceso total, sin restricciones, para que Él haga lo que quiera hacer. Y siempre Cristo quiso hacer lo que era la voluntad de su Padre. Amén. Así que si rechazas el testimonio de Jesús, estás rechazando a Dios y estás declarando que Él es un Dios del universo que es un fraude. Si rechazas el testimonio de Cristo, estás rechazando a Dios y estás declarando que el Dios del universo es un fraude. Así que esta mañana, si hasta el momento no te ha caído el 20, si hasta el momento no has considerado la obra de Cristo, la redención que viene por medio de la fe en Él, de aquel que fue levantado para que tú no mueras, si aún tu vida no es un destello de la luz, si aún vives en las tinieblas, ¿qué estás esperando? Sométete a su autoridad, sométete a su señorío, porque Él es digno de ser exaltado a través de ti. Él es digno de que le sigas y le ames y le adores y se convierta en la más grande devoción de tu vida. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué sigues gastando tanto tiempo en X? ¿Por qué sigues dedicando toda tu devoción en Y? ¿Por qué sigues invirtiendo tanto en Z? Porque no has entendido a la persona y obra de Cristo. Es por eso. No has entendido su autoridad y que Él es digno que nos sometamos a ella. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos. ¿Qué ha entregado? Todas. ¿Hay algo que no ha entregado? No, todas. Todas significan todas. Y tú eres parte de esas cosas. Quiero que sepas. La pregunta es si lo crees y si tu sumisión demuestra que en verdad lo crees. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquí otra vez la frase, el creer. Cree en Jesús y vivirás. Es el tema central de nuestra serie. Creer es la palabra que viene alrededor de 100 veces en este libro, ya lo comenté antes. El que cree en el Hijo que tiene vida eterna. Es tiempo presente, no tendrá. No está en juego a ver qué va a pasar en aquel día. Tiene vida eterna. Y me gusta la conexión que hace al final, pero el que no obedece a ¿se cuenta? No está diciendo, hubiera sido válido que lo dijera, pero no está usando esa conexión. O sea, no está poniendo lo opuesto con la misma palabra, sino lo está poniendo en relación a la obediencia. Es bien importante que entendamos eso, porque muchas veces vemos profesiones de fe que están divorciadas de la obediencia y creemos que vivimos en la luz. Por eso, por nuestra profesión de fe. La Biblia nunca habla de creer separado de la obediencia, siempre está atada a la obediencia. Te voy a dar rápidamente unos versículos, Hechos 6:7. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
Romanos 1:5, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Romanos 16:23, Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda. Y el hermano cuarto, ahí me equivoqué. Tesalonicenses 1:7-8. Y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles, obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Hay más versículos, ya no tengo mucho tiempo del sermón, pero todo está atado a la obediencia, ¿te das cuenta? Mi fe sin obediencia es muerta, usando un poco las palabras de Santiago. La obediencia respalda que mi fe es genuina, que en verdad he creído, que Cristo en Cristo tengo vida eterna. La fe siempre traerá el fruto genuino de la obediencia, y si esto no es así, iglesia, la ira de Dios permanece sobre ti. Y el primer acto de obediencia al que eres llamado a venir es a la fe, al arrepentimiento. Reconocer tu iniquidad, reconocer que mereces la muerte, reconocer que por tu pecado vives separado de Dios, que Dios está hostil a tu persona y tú hostil a Dios, como el joven que te mostré, y que necesitas arrepentimiento, y que necesitas que tus pecados sean removidos, y que solamente en el poder del Evangelio, de la sangre de Cristo, tus pecados pueden ser limpiados. Solamente tu maldad puede ser removida, y solamente la ira puede ser removida cuando la ira misma cae en una persona. Y en este caso Cristo tomó tu lugar. Ese es el llamado que está haciendo Juan el Bautista al final del capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre ti. La ira de Dios. Muchas veces le pregunto a las personas, ¿de qué te salvó Dios? De mis pecados. No es cierto. Ese no es el primer punto por el cual Dios te salvó. Primeramente Dios te salvó de la ira, y no de cualquier ira, no de la ira de Satanás, de su propia ira. Dios te salvó de sus propias manos, de que cayera la condenación que merecías por tu pecado. Y lo único que remueve esa ira, si es que he creído, entonces tengo vida eterna. ¿Y cómo se revela que en verdad la vida eterna ha llegado a mi vida? En una vida en devoción y obediencia a Dios. No perfecta, pero sí hay una práctica de la obediencia a Dios. Hay un esfuerzo, se nota esa persona quiere obedecer a Dios y quiere menguar, no crecer. Se nota. Eso no lo podemos manufacturar nosotros. No importa cuánto copies a hombres piadosos y sus conductas y su forma de vivir, no se puede, porque eso viene de adentro, del corazón. Dios lo provoca. De forma que aquí quiero dar una advertencia, porque lo escucho muchas veces y ya me estoy empezando a cansar de escucharlo. Y espero tú hagas eco a no dar aprobación de este tipo de formas de pensar cristianas. Que tenemos al típico familiar que en alguna vez visitó la iglesia y que alguna vez hasta se bautizó, hizo una profesión de fe, pero que ahora es claro y evidente que no camina con Dios, ni siquiera quiere saber nada de la iglesia, no lee su Biblia, pero decimos, no, pero yo recuerdo que hubo un momento, entonces seguramente nada más es una ovejita perdida. No, seguramente es una cabra. Seguramente es una cabra que necesita convertirse en oveja. ¿Por qué no mejor piensas así? Eso te va a ayudar a tener una compasión guiada por el Evangelio para proclamarle el mensaje de salvación y fe en Cristo. Amén. Así que cuando alguien, iglesia, revela práctica de frutos muertos, de no obedecer, veámoslo por lo que es. Alguien que no ha venido a los pies de Jesús, que no tiene vida eterna, que profesa creer en Jesús, pero que no es lo mismo profesar que creer en verdad. Creer en la economía de Dios es obedecer. Y punto. Por sus frutos los conoceréis. Y nuestro gozo, iglesia, viene como resultado. El gozo que Juan tenía viene como resultado de que tenemos vida en Jesús. Y debería de ser un contagio para los demás.
Si el gozo no se muestra en tu vida, si el gozo no se muestra en la vida de este predicador, entonces yo debería estar cuestionándome la genuinidad de mi haber creído. Tener vida eterna, iglesia, tiene implicaciones futuras en los nuevos cielos, sí, y en la nueva tierra. En las bodas del Cordero, en donde pasaremos a un estado permanente de deleite total y sin refrenos del esposo, sin estorbos del pecado. Pero destellos de esa realidad futura tienen que verse manifestados en las vidas presentes de aquellos que dicen tener vida eterna por haber creído genuinamente. Y si eso es verdad, entonces, y eso no es verdad, perdón, la vida eterna no ha llegado a tu vida, quiero aclarar. Obedecer al Hijo es sinónimo de vida eterna. Rechazar al Hijo revela que la ira de Dios permanece sobre ti y estás en gran peligro. Y el llamado es a eso, a que te arrepientas esta mañana si aún no entiendes la persona y obra de Cristo, si aún tu vida revela que aún no le conoces. Estás a tiempo, para eso es este lugar. Ya estás condenado, no te tengo que condenar más, la Biblia lo dice, lo vimos la semana pasada, pero puedes ser salvo de la condenación y es por medio de la fe. Por medio de creer que Cristo vivió la vida que tú no pudiste vivir, murió la muerte que tú merecías morir y resucitó al tercer día, demostrando que efectivamente Él era el dador de la vida y que en Él estaba la vida. Y que esa misma fe que te salva de tus pecados cuando has puesto tu confianza en Él, también te da la esperanza de vida eterna en una resurrección que vas a experimentar en aquel día cuando Cristo regrese. Así que por último, ¿te has sometido a Jesús? ¿Entiendes correctamente a su persona y su obra? El fruto de que esto es cierto es gozo y obediencia que se puede ver en tu vida. ¿Vives buscando a Cristo para que Él se vea bien? ¿Para que Él crezca y tú disminuyas? ¿O vives usando a Cristo para tú verte bien? Llevándote tú la gloria, robándosela como siempre lo has venido haciendo, con la diferencia de que ahora usas la religión para servir tus propósitos y disfrazar tu necesidad espiritual de encontrar vida en Jesús. Vamos a orar, iglesia, para que si ese eres tú, te humilles esta mañana y pongas tus ojos en Cristo para exaltarlo a Él. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos llena de bendición esta mañana, también nos exhorta, Señor, muy fuerte. Padre, ayúdanos a encontrar el gozo de la salvación en nuestras vidas. Ayúdanos a que las personas puedan decir, esa persona porque está gozosa debería estar llorando, o debería estar deprimida, o debería estar al borde del suicidio, y que entonces podamos decir, no importa lo que esté pasando, no importa si no tengo las cosas de este mundo, tengo a Jesús, y Jesús me basta. Contemplarlo a Él es suficiente. La redención que Él me ha dado es todo lo que necesito. Su compañía es todo lo que me llena. Su misión es a la que me someto y la que busco. Su misión es en la que me enfoco y por la cual alineo todo lo que hago en la vida. Alineo mis prácticas de vida, alineo mis prioridades de vida, alineo las cosas a las que le voy a dar prioridad o a las que voy a tener que desechar. Ayúdanos, Señor, a recordar esto. Ayúdanos a que cuando digamos que Cristo crece y yo disminuyo, eso se ve reflejado en una vida que refleja esa realidad, en donde estamos sirviendo el propósito por el cual nos sigues dejando en esta tierra, no solamente animando a otros a hacer lo mismo, sino sirviendo el propósito de ser ese reflejo para que otros que aún no te conocen puedan ver lo que significa vivir una vida desinteresada, donde no estamos buscando ser el centro, sino poniendo a Dios en el centro, apuntando a otros al centro, al que está sentado en el trono, al esposo, al que vino a pagar por los pecados de su pueblo. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.